Bueno, hola amigos repúblicos y amigos del MCRC y de Libertad Constituyente de Televisión y los medios que nos siguen y todos los amigos en las redes, e incluso televisiones locales, etcétera. Un nuevo día para comentar, para buscar criterios, que no opiniones, para eso ya están las televisiones, los grandes medios, para hacer los shows, aquí intentando buscar criterios serios y objetivos y científicos. Y bueno, soy Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias y estamos en conexión con Rodolfo Reus en México. ¿Qué parte de México, Rodolfo? Me encuentro otra vez en el estado de Veracruz, en la región montañosa, en un municipio que se llama Fortín de las Flores, junto a Córdoba, Veracruz. Muy bien, pues hoy es lunes 12 de marzo de 2018 y bueno, la verdad es que es un día interesante. Vamos a empezar por Colombia porque han habido unas elecciones legislativas que son el pistoletazo de salida prácticamente, aunque ya estaban de lo que son las elecciones presidenciales. Hemos estado comentando constantemente en este programa, no comentando, sino analizando de lo más objetivo y científico posible la importancia que tiene lo que pueden llegar a tener las elecciones colombianas en esta zona, sobre todo con relación a Venezuela, todo el tema de Venezuela. Y bueno, a la espera de las también importantes que pasará con México para la región, pero desde luego lo que pasa en Colombia puede ser incluso decisivo en la zona sudamericana y en los países y en la zona donde más han influido los países bolivarianos, ¿cierto? Entonces, lo que ha ocurrido, la verdad, es que esta jornada es casi un terremoto político porque como ya comentamos que los medios aquí cada vez más contaminados por el establecimiento, pues han tratado de anular o hacer que no es que casi estaba en baja el Uribe y la oposición a todo lo que es la implementación de ese acuerdo de paz, que es todo un intento en toda regla de subvertir la constitución de Colombia y llegar a un estado de partidos. Y ya habíamos visto en esos meses pasados cómo el Congreso y el Senado, sobre todo el Congreso, perdón, es el Senado y la Cámara de Representantes, habían paralizado la mayor parte de las cosas del fast track, de la implementación, porque ya no obedecían a los jefes de partido, los señores diputados y senadores directamente ya se oponían y frenaron todo eso. Y lo que ha ocurrido ayer ha sido, pues bueno, un terremoto importante. Uribe es el senador con más votos de toda la historia de Colombia. Han habido unas elecciones internas, lo que equivaldría a unas primarias, lo que son unas primarias que conocemos mucho por Estados Unidos, y ha sido la jornada de primarias con más apoyo popular de toda la historia. Nunca unas primarias han sido tan grandes. Y además por lo que se consideran los dos extremos, ¿no? Tanto la opción Petro y que es la llamada inclusión social para la paz, la candidatura de la inclusión social, que por supuesto ganaba Petro, nadie dudaba que iba a ganar Petro, le pusieron un sparring, ¿no? De un exalcalde de Santa Marta, creo que es, y un rector de Universidad de Magdalena, pero obviamente iba a ganar Petro, pero no sabíamos el voto que iba a movilizar. Ha movilizado bastante, ha movilizado 3 millones en esa votación, de los cuales 2,5 millones él. Lo que nadie se esperaba es que las primarias, digámoslo así, del no, de la plataforma del no, que ganó acordémonos que ganó el plebiscito contra el plan de paz, pues ha llegado a tener más de casi 6 millones de votos, de los cuales 4 millones se lo han llevado Iván Duque. Iván Duque, que era prácticamente un desconocido hace 6 meses, y no contra sparring, ¿no? Contra dos pesos pesados como son Marta Lucía Ramírez
que ha conseguido 1,5 millones de votos aproximadamente, y el famoso procurador general Ordóñez, ¿no?, conocido por su extremismo, conservadurismo casi religioso. Entonces, por cierto, ha tardado Micras de Segundo y Duque en proclamar a Marta Lucía Ramírez en su fórmula vicepresidencial, ¿no? Realmente ha sido un varapalo importantísimo, bueno, el enésimo, ¿no? Es decir, en otra situación, bueno, Santos haría mucho que habría dimitido, ¿no? Es decir, por pura vergüenza, desde la caída, desde la derrota en el plebiscito, ¿no? Pero a partir de ahí ya sabemos que, bueno, tomó el camino de incluso ir por encima y aplastar la opinión popular, ¿no? Ya no le importa un comino a Santos lo que opina, él ya quiere su puesto, ¿no? Su puesto ahí en un mundo internacional. Él quiere, pues, aspira, imagino, a convertirse en uno de estos, una de estas piezas de la socialdemocracia universal, a nivel internacional. Quisiera llegar a la primera división, ¿no? La primera división es Felipe González, de estos que tienen su plutócrata, ¿no? Felipe González con Carlos Slim, Aznar tiene a Murdoch, los Clinton a George Soros, en fin. Yo creo que se quedará en el segundo, no en la primera división, sino en la segunda. La segunda es cuando es demasiado tonto para tener un gran plutócrata detrás, ¿no? Y entonces se tiene que conformar, pues, como Carter, con alguna fundación que le financie la ONU, ¿no? O alguna institución internacional, o como Zapatero, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? No hay ningún gran plataforma ni plutócrata que realmente le haga caso a Zapatero. Entonces tiene que buscarse esa segunda división, que son esas fundaciones pagadas por grandes entidades internacionales como la ONU, instituciones. Y a eso aspira Santos, ¿no? Entonces, volviendo a lo que es el tema netamente político, la Cámara de la Legislativa, o sea, el Congreso de Colombia, que compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, se ha quedado como partido hegemónico el Centro Democrático de Uribe. Las fuerzas, no de centro, sino de derecha, entre la derecha nacionalista, la derecha conservadora del Partido Conservador y la derecha liberal, cambio radical, que ya se desmarcó del presidente para apoyar a Vargas Lleras y a la llamada Unidad Nacional de Santos, y la derecha religiosa, con congregaciones pequeñas, tiene presencia, mira, es decir, realmente la mayoría de la Cámara, pues bueno, casi lo que fue la mayoría del Tea Party en Estados Unidos es una broma al lado de la mayoría actual de la Cámara en Colombia, ¿no? Entonces, si no fuera por los 5 puestos de las FARC que tienen en Senado y en la Cámara de Representantes, así por la cara, es decir, porque según el plan de paz se los han dado literalmente, directamente, pues porque apenas han tenido 50.000 votos, pues la mayoría sería aplastante. Aún así tienen mayoría de sobra las fuerzas en torno al Centro Democrático y Uribe, ¿no? Está claro cómo van a ser las mayorías. El Partido Liberal, aunque ha aguantado más o menos el chaparrón, ha perdido algunas cosas. Es el que más escaños, diputados ha tenido en la Cámara, pero aún así no le sirve de nada. El partido de la U, que es el partido del presidente Santos, el partido de la U, ha perdido casi el 50% de los votos, una catástrofe, o sea, completa. Ya nadie... Y bueno, es decir, la Alianza Verde sí que ha subido, pero sabe que ya no está en esa mayoría, digamos, progresista que llevaban ellos, en las que ha ganado tanto en estos años con Santos, pero la fuerza, la candidatura por una parte de Mockus en el Senado y la candidatura de Fajardo a nivel de presidencial, pues sí, le han dado más puestos en el Senado y en el Congreso, pero la verdad es que hay que fijarse, por ejemplo, en que entre la opción de Petro y la opción del no, han reunido 9 millones de votos.
y en unas votaciones que han tenido 12-13 millones de votos. Eso significa que los dos extremos, cómo se ha polarizado, que las dos opciones más claras, más fuertes y más extremas superan con abrumadora mayoría a todo lo demás, a todo lo que estaba ese centro socialdemócrata que trataba de negociarlo todo, ¿no? Del partido de la U, el liberal, la Alianza Verde, y en su momento parte del Partido Conservador, que ya no, y en su momento Cambio Radical, que ya hace mucho tiempo que dejó la unidad nacional, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, hay un... Petro tiene cierta presencia también sus fuerzas en el Senado, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, por una llamada coalición de la decencia, que es un poco irrisorio para alguien que está en el ámbito del bolivarianismo venezolano, ¿no? Es decir, pero bueno, es la coalición de la decencia. Y bien, como ponía Franceschi, ¿no?, en su Twitter ayer, nuestro querido amigo Alberto Franceschi, pues estaba eufórico, ¿no?, porque ponía que realmente el uribismo ha dado un golpe de fuerza gigantesco. El uribismo y lo que representa, ¿no?, y todo lo que mueve alrededor, y realmente poniendo con gran liderazgo a ello. Y eso puede suponer, obviamente, que Iván Duque, que se pensaba que no tenía casi opciones a la presidencia, pues por el peso que tenía en mediático, sobre todo Marta Lucía Ramírez, que ha demostrado ser la líder natural del conservadurismo colonial, la líder natural, sin aparato de ningún tipo. Por segunda vez ha demostrado, simplemente con el apoyo, pues primero de personalidades como Pastrana y por su propia capacidad de comunicación, sigue siendo un personaje que mueve millones de votos, y Ordóñez está vivo, ¿no? Entonces, y se adhiere a esa campaña. Entonces, pero nadie pensaba realmente que Iván Duque, que hace 6 meses prácticamente está fuera de la contienda, haya tenido 4 millones de votos, ¿no? Mientras que, como decía el Jaime Castro, el alcalde de Bogotá y exministro con Betancourt, del Partido Conservador, decía que Petro lleva 6 años de campaña, ¿no?, porque desde el momento que llegó a la alcaldía de Bogotá lo único que ha hecho es campaña, ¿no?, de pura ideología, y así fue en la ciudad de Bogotá, que con todos los pues complicaciones que hubo, y lleva 6 años ahí. Entonces ahí tenemos una polarización. Qué curioso, como fíjate que esto ya lo anunciamos nosotros, no es que nos pongamos medallas, pero uno se congratula de que cada vez que aplicamos las fórmulas de don Antonio de objetividad, de cómo analizar la realidad política, aunque parezca raro, nos quedemos solos, la realidad nos acaba dando la razón. Y curiosamente la FARC, el pretendido candidato, resulta que tenía un montón de cosas bélicas y se retira de la candidatura presidencial. Nosotros ya estábamos diciendo que eso era una fantasmada y que realmente las FARC, con quien está detrás, es de Petro, por supuesto, y de la opción realmente de esa izquierda todavía del socialismo, pues de tipo chavista y del movimiento del siglo XXI, ¿no?, y de Sao Paulo, que, como ya dije hace unas semanas, no dejan de estar. Quiero decir, no se han dado de baja ni del Foro de Sao Paulo, ni de la asociación de partidos estos bolivarianos que fundó Venezuela hace unos años. Entonces, la verdad es que evidentemente el MCRC no es que esté de parte de ninguna ideología, pero sí que debemos satisfacernos de que la opción que se está enfrentando a cara de perro a la implementación de un sistema de partidos pues está tomando fuerza, y recuerdo con un poco entrañablemente la llamada que me hizo don Antonio, recuerdo que de madrugada, aquí cuando ganó el plebiscito, el no, entusiasmado y tal, y lo hablamos y lo comentamos aquel día, cuando triunfó el no. Y la verdad es que estamos en una situación así.
todos sabemos que el sistema de partidos es implacable. O sea, a partir de aquí podemos esperarnos lo que sea. No olvidemos que en 2014, cuando el candidato uribista Zuluaga gana la primera vuelta, entre la primera y la segunda vuelta, bueno, ocurrió de todo. Aparecieron vídeos, grabaciones, acusaciones de todo tipo, los medios fueron a por él y aún así, con toda la maquinaria, Santos ganó por el 50,05%, ¿no? Es decir, realmente fue una arrojada, pero entonces son capaces de todo, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, no tenemos que ver que hay una fuerza gigantesca de cambio en Colombia, desde luego contra el sistema de partidos, que se trata de poner, y de esa implementación, y que desde luego hay una opción absolutamente sin complejos para establecer ese estatalismo, ese sistema de partidos, que es Petro, que está teniendo más fuerza que las candidaturas oficiales del establishment, ¿no? Que serían, pues, ya sea pues de la calle, del Partido Liberal, o incluso Fajardo. De hecho, están ya empezando a hablarse de hacer una candidatura conjunta. Pero claro, es decir, lo que les pasa a ellos, aunque no voten extremos, pero el problema es que entonces lo que ellos están subrayando es que no son más que la continuidad, y precisamente la mayoría colombiana lo que ha demostrado es que no quiere continuidad. Entonces, estamos en una situación de ya comenzar, ¿no? Y desde luego nadie pensaba que el candidato como Iván Duque fuese el que se alzase con esa supremacía de toda la plataforma del no y los partidos contrarios al actual gobierno y al actual sistema, y que además tuviese una fuerza tan grande. Y lo que puede suponer eso, porque estamos hablando de que de cara a Venezuela no tendrían ya manifestado ningún problema en un momento dado de intervenir lo que hiciese falta para evitar lo que se llama la crisis humanitaria, o para hacer que Maduro caiga de una vez. Entonces, estamos hablando de una cuestión pues bastante importante, y que desde luego los medios se nota que no saben ni cómo digerirlo, ¿no? Los medios del establecimiento, ¿no? No sé un poco allí México cómo se habrá visto, se estará viendo, se estará observando todo este vuelco en estas elecciones legislativas de Colombia. Sí, mi estimado Vicente, efectivamente, los diarios mexicanos dan destacadas notas a las elecciones colombianas, y destacan algo muy interesante. Bueno, no interesante, sino donde ponen el foco es cómo el pueblo de Colombia ha castigado 50 años de guerrilla. Tú lo mencionaste, que no obtuvieron ni 50,000 votos, el famoso Frente Alternativo Revolucionario del Común, FARC partido político. Como decía, y sobre todo destacan también el regalo que otorgó Santos por los acuerdos de paz: 5 senadores gratis y 5 representantes gratis. Viene a mi memoria lo que decía el maestro García Trevijano, que no se deben dar poderes a una lista. Eso es totalmente descabellado, y bueno, pues es producto de los acuerdos de la partidocracia colombiana, ¿no? De igual forma, el movimiento, en el movimiento sabemos que la partidocracia es un perfeccionamiento de la técnica de la dictadura. Entonces, México resalta que es un poco injusto esos acuerdos de paz, y que en la forma en que regalan la representación popular, ¿no? 5 senadores y 5 representantes. Ven las plumas mexicanas positivo el fortalecimiento de Álvaro Uribe, lo destacan y lo ven con buenos ojos. Hoy día que en México estamos ante la amenaza de un
de un Pues, populismo. eso me sorprende, Rodolfo. En serio, se ve con buenos ojos por medios de comunicación ahí o por los analistas. Sí, La fuerza uribista, ¿sí? se ven con buenos ojos el fortalecimiento de Uribe y destacan el tema de las FARC. Sobre todo, el electorado colombiano castigó 50 años de guerrilla, de guerra, la irrisoria votación que tuvieron, y que con esa irrisoria votación hoy tienen 5 senadores y 5 representantes en ambas cámaras. De ahí en fuera, desde mi punto de vista, bueno, pues como tú has dicho, se refrenda y se reitera que la partidocracia es un sistema de acuerdos políticos, en el caso colombiano, y que, como dice el maestro García Trevijano, la libertad política debe ser constituyente. Simplemente es una reiteración de elecciones, que no va a surgir un gran cambio constituyente en Colombia. Es lo que puedo yo dar mi apreciación. Tú eres un experto en tu país, en Colombia, pero así es el punto de vista de este servidor de ustedes. Sí, bueno, un poco la diferencia es que en Colombia desde hace ya bastante, se está rebelando la sociedad civil y el pueblo contra eso, ¿no? Y al menos desde el plebiscito, pues se está rebelando y ha demostrado el pueblo colombiano lo que por ejemplo en España ni en broma, ¿no? Y en otras partes son capaces de hacer, que es enfrentarse a toda una opinión publicada, que no pública, publicada, a toda una mass media machacándolos, ¿no? Con todo una gran parte de una sociedad política que trataba de imponerles un camino a seguir, ¿no? Y en el caso de Colombia tienen la suerte que todavía no es un sistema implementado, sino está a mitad de camino y que se trataban de implementarlo y que se está resistiendo, ¿no? Que eso sería lo natural. La sociedad, no es que hayan vivido en libertad política, por supuesto, en Colombia, pero por lo menos no estar acostumbrados ni a la imposición partidista, ¿no? Y la verdad es que uno al menos tiene cierta satisfacción de ver que incluso una sociedad como en Colombia y en la zona de Sudamérica, pues oye, son capaces de visualizar cierto sentido oye, ¿cómo que los partidos me dicen que yo soy tonto y además soy, no sé, menor de edad y ellos me van a resolver? Y se rebelan contra eso, ¿no? Y se están rebelando en Colombia y eso creo que es una buena noticia, ¿no? Precisamente porque todavía tienen todavía no tienen un sistema de partidos implementado. Lo quieren hacer y tratan de meterlo y de introducir instituciones en ese sentido. ¿Qué pasará? Eso es una garantía de que si las fuerzas, como decíamos hace unas semanas con Gustavo Pareja, ¿no? Es decir, oye, es una casualidad, pero no es una casualidad, es una situación histórica que precisamente ciertas fuerzas consideradas como de derecha, la derecha alternativa, los libertarios y tal, coinciden en este momento, son los mayores defensores de la libertad política, tal vez por una casualidad, ¿no? Pero la cuestión está en que en este momento también en Colombia esas fuerzas están representando la oposición, la resistencia a que se les obliga a tragarse ese sistema, ¿no? Se les obligue y bueno, tampoco tenemos la garantía. Yo comentaba que haciendo unas gestiones para don Antonio, pues hablé con don José Dulio Gaviria, que luego llegó a hablar con don Antonio y por supuesto daba la razón. Así, claro, que división de poderes, claro que queremos las uninominales, las circunscripciones uninominales y todo esto, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto son conscientes de no la importancia, sino la realidad de la fuerza, la veracidad de lo que don Antonio aportó, de la obra, de lo que es la libertad política constituyente y la libertad política colectiva, ¿no? Claro.
no son conscientes en el fondo, ¿no? Entonces, tenemos la esperanza, sí que hay al menos la esperanza de que hay una resistencia contra eso, pero no sabemos si finalmente gana el candidato, ya sea uribista o en cualquier caso el candidato contrario a esta implementación, que incluso en un momento podría ser hasta Vargas Lleras, pero en principio cualquier candidato que no sea el del establecimiento actual, tampoco tenemos garantías que va a pasar, ¿no? Sabrán enfrentarse a eso, sabrán dar el giro de vuelta, de intentar volver a lo que la República, como otras repúblicas latinoamericanas, intentaban siempre, que es imitar las instituciones norteamericanas, o a lo mejor les acabarán comprando también y, oye, no, que eso está muy bien del sistema de partidos, hombre, tal, listas, todo estable, estupendo. No lo sabemos, tampoco lo sabemos, porque no son conscientes de lo que es la teoría política en la que nos basamos para demostrar, o mejor dicho, la ciencia política, de que el único camino, porque es el real, es el veraz, es el de la libertad colectiva, ¿no? Y que lleve a la representación, a la democracia representativa directa, es decir, uninominal, circunscripciones uninominales, y a la separación real de poderes. Hay algunos indicios, decía el Centro Democrático, no, nosotros queremos que una vez elegidos, pues sean como en Estados Unidos, para siempre, para que ya no estén en manos de cosas y tal, de partidistas y tal. En cualquier caso, que ya no vuelvan a la política. Entonces, hay unos indicios que podemos tener esperanzas, pero lo que está claro es que si ganan los otros, Colombia se convertiría inmediatamente en un sistema de partidos, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y como dices, la sociedad colombiana no debe perder, esa sociedad civil colombiana que, por lo que comentas, aún hay indicios que aún es intermediaria entre los partidos y el Estado, no se pierda, que el movimiento de los ciudadanos siga luchando porque la sociedad civil colombiana siga siendo intermediaria entre un partido político y el Estado, y no caigan a ese sistema de candados de 8 llaves que se llama partidocracia. Y hablando, si quieres... pero ¿ibas a decir algo? Perdón. No, adelante si quieres concluir. No, me iba a decir que hablando de candados y partidocracia, el país por excelencia del continente americano con sistema de partidos, que es México, que llegan noticias un poco de los avances de López Obrador, ¿no? Sí, te comento. ¿Cómo va en este momento la campaña? Y ya si quieres entramos en el tema de Trump, ¿no? De Trump en Estados Unidos. Claro que sí. La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México dictó una resolución histórica, primigenia, ¿no? Ahorita los candidatos a la presidencia están en un periodo de veda. No podían debatir los famosos debates entre campañas. Ayer este Tribunal Electoral dice, adelante, en la veda que tenemos entre campañas, que realmente las campañas se inician en abril, dice, pueden debatir ustedes. Y el puntero, el que alberga la esperanza de los pobres de México, tan engañaditos, pobrecitos, Andrés Manuel López Obrador dice, yo no voy a debatir. ¿Por qué? Porque me van a echar montón. Así es su lenguaje, me van a echar montón. José Antonio Meade, del Partido en el Poder, Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional y de una alianza de partidos, que se dice que es un movimiento ciudadano, no tiene de ciudadano y de movimiento nada. A fin de cuentas, no hubo democracia para la elección de ninguno de los tres candidatos, ¿no? Entonces, Andrés Manuel López Obrador, con una ventaja cómoda, como la ha tenido siempre en las dos campañas presidenciales que ha tenido, que va punteando, con esa soberbia con la que él se sabotea, dice, yo no voy a debatir entre campañas, yo solo voy a debatir en la campaña, en los debates que organiza el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el debate de las ideas lo rehúye. ¿Por qué? Porque sus ideas son fáciles de derrumbar. Están totalmente sustentadas en mentiras y en promesas bolivarianas,
tan peligrosas en nuestro continente, y que él es muy afín. Una persona muy cercana a él, Gerardo Fernández Noroña, que va a ser legislador también por partido, por lista, por la comodidad, viajó a Venezuela a dar un apapacho a Maduro. Yo creo que llevó un mensaje de ida y vuelta, ¿no? Para que no hubiera WhatsApp, correos electrónicos o llamadas de intervención, ¿no? De nueva cuenta, el candidato puntero de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, da muestras más de su soberbia política y de que a él no le gusta el libre debate de las ideas ni la búsqueda de la verdad. Eso manda una señal muy negativa. De igual forma, aparece esta semana un nuevo jugador en las elecciones. Es Margarita Zavala Martín del Campo, expanista, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, mujer, preparada, abogada, y ya encuestas la destacan con aproximadamente 12% de las preferencias electorales. En únicamente 15 días, una semana, se pone en la contienda. Partiendo que José Antonio Meade, del Partido del Poder, tiene el 18% de las preferencias, pues con Margarita Zavala sola como independiente, candidata independiente, se coloca a solo 6 puntos del candidato oficialista de México, el candidato del presidente Enrique Peña Nieto. De igual forma que han aportado los candidatos en este tiempo de pre-campaña y ahorita intercampaña, nada. Simplemente se señalan quién es más corrupto o quién es más ladrón, pero que hayan aportado a un debate de propuestas de libertad, nada de nada. Simplemente quién es más corrupto, si tú o yo. En eso se han ido las campañas. Entonces ahora el electorado mexicano está volteando a ver a una mujer independiente y le está dando ya en los sondeos una preferencia muy rápida que puede llevarla a contender a una carrera presidencial de 4. En México hay algo peligroso, no hay segunda vuelta electoral, ¿sí? Porque va a ganar el candidato más votado. Y como decía el maestro García, el más votado, sin sea lo que sea. El más votado, no hay segunda vuelta, y como decía el maestro García Trevijano, el candidato más votado es representativo, únicamente, pero no hay democracia porque no representa la voluntad de la mayoría. Entonces, un candidato en México tiene la mitad más uno, claro. Efectivamente, en México, el candidato que obtenga, suponiendo un panorama de 4 finalistas, carrera de 4 caballos pura sangre al final, el candidato que obtenga 21% y el segundo lugar 20% y el que le siga 19% y así, ese será el presidente de México. Dime qué democracia es la mexicana. El maestro tal vez porque ni siquiera pensaron, como tenían tan claro que el PRI iba a estar casi siempre, ¿no? Como muchos, que tal vez ni pensaron de que fuera, que con toda seguridad un candidato presidencial tendría más del 50%, imagino, ¿no? No sé cómo estaría. No, y te comento, la sociedad civil mexicana desde hace muchos años ha instado a los órganos de gobierno, a las cámaras, de que era necesaria esa reforma. Urgente plantear una segunda vuelta electoral para evitar una crisis de gobernabilidad que estoy viendo va a venir en México. Va a ganar el más representativo, pero no el que tiene la mayoría de los votos. Eso es lo peligroso. A lo mejor o en realidad eso es una prueba evidente de la lógica del sistema partidos, ¿no? No importa realmente que tenga la mayoría esa persona, simplemente que sea más votado y entonces ya se arreglará con las otras fuerzas políticas en las cámaras o no sé dónde. Claro. No importa tampoco tanto que tenga una representación de la sociedad en conjunto, teniendo más de la mitad, ¿no? Es un desprecio. Sí, claro, y de nueva cuenta, todos los partidos políticos, todos, oído, ni te escucho, ni te veo, pueblo mexicano. Y eso es un reclamo que estuvo ahí. Eso en realidad es un consenso, ¿no? Es un consenso. Claro, ¿no? La sociedad civil. Vamos 12, el que quede más votado nos arreglamos entre todos, ¿no? Es decir, no nos preocupa que haya uno que alcance más de la mitad directo de la población, ¿no? Claro, entonces la perfecta partidocracia mexicana es una perfecta dictadura, como decía Mario Vargas Llosa del PRI, el PRI de los 80s y de los 90s, que el priismo mexicano, la presidencia mexicana era la dictadura perfecta. Ahora la partidocracia mexicana es la dictadura perfecta.
El pueblo mexicano, pocos se dan cuenta de lo que realmente pasa. Vivimos engañados. En México no hay democracia, por lo que he expuesto anteriormente. Entonces, así vamos en México hoy día. Como se, el tablero. Rodolfo, todos esos supuestos cambios en el sistema de los que Morena decía que iba a promover, o incluso muchos conversatorios y muchas conferencias de Paco Taibo II y tal. Entonces todo eso no es nada. Ellos no van a cambiar, no proponen cambiar el sistema ni electoral ni el sistema de poderes o qué, o simplemente llegar al poder y se supone que gestionar mejor y ya. Llegar al poder sin cambiar nada y seguir haciendo lo mismo. Andrés Manuel López Obrador habla ahora de una constitución moral. ¿Dónde has visto semejante tontería? Solo en México. Constitución moral. Y también trae en agenda algo muy peligroso. Amnistía a los delincuentes para pacificar a México. Es un silogismo totalmente erróneo y falso. Un desprecio total por el Estado de Derecho. México han muerto muchos civiles, la mayoría civiles delincuentes, por la lucha que se está haciendo al combate que genera el narcotráfico y nuestra cercanía que tenemos con Estados Unidos, que es de donde el siguiente tema Donald Trump se ha agarrado para decir hay que poner un muro y el muro va en la negociación que estamos haciendo actualmente del Tratado de Libre Comercio. Es corroborar, pues como comentábamos en cierta ocasión, creo que era con Miguel Gómez, ¿no? Amnistía, porque la ley es muy meramente referencial, ¿no? El consenso lo gobierna todo, ¿no? Y se aplica la ley que en cada momento, la norma que decida el consenso político y ya está. Claro, inclusive las listas de senadores y diputados de Morena las hizo López Obrador. Y otro tema que saltó la atención en México es que en la lista va un líder minero mexicano que tiene orden de aprehensión en México por un desfalco de 55 millones de dólares americanos. Va como candidato al Senado en la lista que propone Morena. Y dice López Obrador, va en la lista porque es un acto de justicia. Entonces ahora resulta que él decide qué es justo y qué es injusto, claro. Y el Estado de Derecho no importa. Imagínate lo que está diciendo y haciendo como candidato, imagínatelo en la presidencia de México. El consenso lo gobierna todo, por supuesto. Es totalmente preocupante, pero el tablero electoral va a cambiar. Esta nueva contendiente, Margarita Zavala, que subió en las encuestas rapidísimo, quizás logra convencer a los mexicanos que digan, ya los partidos no, vámonos con una vía independiente que quizás nos puede dar más maniobra. El mexicano ya está harto de tanta corrupción, pero la corrupción deriva del sistema de partidos corrupto. Claro, libertad con PAN, esa candidata, tampoco creo que proponga nuevo sistema, ¿no? Bueno, la ventaja de ella es que renunció por la grande al Partido Acción Nacional. Ella pedía democracia interna, decía con Ricardo Anaya, vamos y que los militantes del partido elijan democráticamente quién va a ser. Si tú, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, o yo. Y el que gane sale fortalecido y vamos juntos. Pero no, Anaya el solito armó toda la estructura partidista para que él pudiera ser candidato. Vale, pues mira, si te parece, Rodolfo, como nos quedan 5 minutos, porque claro que sí, que hacer un programa de 45, vamos a ver precisamente esas normas de Trump, ¿no? De aranceles y tal, que cómo afecta tanto a México como al resto de países del mundo, y también esa otra cosa de Trump que ha sido el tema de política internacional con el tema de Corea. Si quieres, empieza tú. Sí, mira, hoy ves los mercados asiáticos como están porque Trump impuso aranceles al acero y al aluminio. Cito a Benjamin Franklin, un gran presidente norteamericano, que ninguna nación ha sido ordenada por pensador. Perdón el error. Es que él fue el único de los 4 o 5 padres que no fue presidente. Perdón, quise decir fundador, de los padres fundadores.
dice que ninguna nación ha sido arruinada por el comercio, ¿no? Bueno, entonces Donald Trump impone aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio y exceptúa a Estados Unidos, perdón, exceptúa a México y a Canadá porque somos socios comerciales. Tenemos un tratado de libre comercio que se está negociando. Efectos en la práctica. Efectos en la práctica, inmediatamente una compañía que se llama Estados Unidos Steel dice, gracias a esta gran medida de Donald Trump, voy a poder generar 500 nuevos empleos en un horno fundidor que tengo en Illinois. De igual forma, otra empresa que se llama Century Aluminum dice, bueno, gracias a esta medida, voy a generar 300 empleos gracias a esto que hizo Donald Trump. Es una tontería. ¿Por qué razón? En febrero pasado, los Estados Unidos crearon 313,000 empleos a un ritmo de 11,000 empleos diarios. Gracias a los acuerdos de libre comercio, hay comercio y hay empleos, ¿sí? A la larga, en una estadística que da un gran escritor mexicano y periodista, Sergio Sarmiento, reduce lo siguiente. Estos aranceles le van a permitir a la industria del acero y a la industria del aluminio ganar 33,000 empleos a muy largo plazo. Pero, como consecuencia de eso, las empresas norteamericanas que utilizan acero y aluminio como valor agregado van a perder 179,000 empleos. Entonces, esas son las grandes medidas proteccionistas que hoy usa Trump basadas en seguridad nacional. Sí, pero como tú también has comentado, probablemente son cartas que está poniendo sobre la mesa Trump, ¿no? Por una parte, demostrar a su electorado que él cumple su palabra, cosa que lo está haciendo, y por otra parte, el demostrar que de esas realidades, si le ofrecen algo mejor, a lo mejor lo cambia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que ha hecho es comenzar el juego, porque enseguida levantó la voz la Unión Europea diciendo, un momento, pero nosotros también, nosotros entramos en que también tenemos que pagar aranceles, y ese tema de la guerra comercial, ¿no? Entonces, vamos a ver si es capaz, si es hábil como para jugar un juego tan peligroso como es levantar la veda a nivel de todo internacionalmente con el tema de aranceles, ¿no? Es decir, claro. Vamos a ver, habrá que ver, desde luego es una jugada de Trump muy arriesgada y veremos cómo juegan los demás también. Claro, y bueno, y a la larga Trump está calculando, él sabe que las medidas proteccionistas al comercio van a afectar también a Estados Unidos y van a afectar la creación de empleos. Esperamos que la rectificación venga pronto y que ahora que Estados Unidos, México y Canadá terminen de renegociar su Tratado de Libre Comercio, todo salga bien, va bien la renegociación, todos los sectores han cerrado casi en buenos términos, el presidente ya escucha de que nos conviene a la región norteamericana que el Tratado de Libre Comercio siga, ya no está tan agresivo en términos comerciales, va bien la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y el único problema pues es su gran promesa de campaña, el famoso muro, que lo quiere incluir en la negociación. Ahí estamos peleando mucho con Estados Unidos, pero estoy seguro que saldremos avante respetando los principios de soberanía nacional de ambos países. Sí, porque en realidad el muro estaba físicamente en alambradas prácticamente hecho. Pues, me faltaban pocos kilómetros en realidad. Realmente el muro existe, pero olvidamos que debajo del muro hay cientos de miles de túneles por donde pasa la droga a Estados Unidos. Bueno, entonces pues no basta un muro ahora, y los túneles, ¿cómo le vamos a hacer, no? A fin de cuentas, el señor lleva su agenda nacional doméstica. Él le cumple a su electorado, le gusta ser presidente de Estados Unidos y bueno. No, pero bueno, ha estado bien la posición. El presidente de México en un momento dado ha dicho, un momento, retira eso que dijiste, retira eso inmediatamente de que lo pagamos nosotros y tal. Y creo que se tira y afloja, como tú dices, si al final se llega a un acuerdo, será un éxito, No, es decir, al margen de que Trump sigue sin tener problemas en dar una imagen lamentable y de impresentable, como los acuerdos finalmente lleguen, va a jugar todo a su favor, no nos equivoquemos. Y como ahora, porque ahora ya se nos ha acabado el tiempo, pero por comentar, simplemente mencionarlo,
como esta jugada que ha sido la de aceptar en Corea una negociación con Corea, como logre desnuclearizar armamentísticamente Corea, vamos, eso será increíble, ¿no? Es decir, tenemos lo que quieras, un payaso, un showman, alguien un poco peligroso que juega a nivel mundial con miedos y tensiones, pero como le salga bien la jugada, ya tendremos trampa para rato, ¿no? Claro. Y fíjate, él no utiliza a sus diplomáticos para negociar esos temas. En el caso mexicano, quien negocia los temas comerciales y de alto impacto político es su yerno, el esposo de Ivanka Trump, es el que negocia con México y no tiene un cargo diplomático. Y el líder coreano utiliza a su hermana, ella es su negociadora con Occidente y con Estados Unidos. Las formas políticas también se han alterado y diplomáticas. Bien, entonces, pues, nada más para cerrar el programa, bueno, pues ahora, paradojas, ¿no? La paz nuclear está en manos de los dos líderes más inestables que existen. Sí. Oye, pues creo que les daría una lección como mínimo de humildad a toda la gran diplomacia mundial de pompa y circunstancia, tal, como lleguen a un acuerdo. La humillación será de tamaño gigantesca, ¿no? Es decir, como tú dices, los dos tipos que parecen que estaban siendo los más tarados del mundo a punto de armar un casi nuclear, como realmente ocurra algo así, es decir, el ridículo será aún más apoteósico para toda esta gran aparachic de la diplomacia y todo este sistema, ya tanto el socialdemócrata como otros que a nivel mundial viven, ¿no?, de las instituciones internacionales y que a la hora de la verdad pues realmente no tienen ningún resultado, ¿no?, o mínimo. Así que, bueno, creo que al menos es un día razonablemente positivo, yo creo, ¿no? Al menos vamos a acabar con un día un poco positivo para nosotros, para los que queremos la libertad política colectiva, porque, bueno, en Colombia cada vez se demuestra más que todavía hay sociedades que mantienen un pulso, una resistencia a ser esclavizados, porque es un método de esclavización, ¿no?, en los sistemas de partidos, que Venezuela le está viendo o le va a ver cada vez más las orejas de que ahora van directamente chiflado o ya tiene una desvergüenza que van a la prosperidad. Bueno, estoy seguro que ya todo el mundo mucha gente está pendiente de que un cambio radical en lo que es la política en Colombia puede suponer una caída en dominó, en fichas de dominó, el estacazo final a todo el mundo bolivariano y la última tuerca del sistema de partidos en el continente americano, que ha sido todo este socialismo del siglo XXI, y tenemos, al menos en ese contexto, ver que si en México realmente puede moverse algo, ¿no?, en medio de todo ese contexto. En fin, al menos un día creo que al menos que podemos ser un poco más optimistas, ¿no?, que otros. Efectivamente, bueno, pues muchas gracias por compartir. Un gusto de nueva cuenta haber estado con el movimiento. Buenas tardes, casi noches España, buenas tardes allá a Cartagena. Y cierro con una frase del maestro García Trevijano: donde no hay separación de poderes, no hay constitución. Un abrazote. Perfecto, Rodolfo. Suscribo las palabras. Un gran abrazo, amigos, y hasta el próximo día.